Dice, las ecuaciones parciales de segundo orden están relacionadas a tres propiedades físicas ampliamente utilizadas. Disculpe, acá me estoy equivocando. A ver, disculpe, ¿cómo sería acá? Título general. Sistemas simples de una fase de materiales puros. ¿Qué tenemos? Dice acá. Para un sistema de una sola fase, las variables independientes pueden ser representadas como, no pueden ser representadas en función de ¿quién? De energía interna. Pueden ser representadas en función de energía interna. Y esta, ¿no? Y esta energía interna está en función de ¿quién? De entropía, volumen y número de moles. Y también pueden ser representadas por la energía de Gibbs, pero la energía de Gibbs está en función de temperatura, presión y número de moles, ¿cierto? Entonces dice acá, el sistema de una sola fase puede ser representado por energía interna o energía de Gibbs. Pero de estas dos variables, ¿cuál es más sencillo de poder obtener sus propiedades? ¿La energía interna o la energía de Gibbs? Gibbs. Gibbs. ¿Por qué? Porque fácilmente solamente tenemos que calcular temperatura y presión, mientras que en el otro es entropía y volumen, ¿cierto? Entonces, como usted menciona, por la energía de Gibbs. Entonces, tenemos acá, dice acá. Entonces, por lo tanto, el último conjunto de variables son frecuentemente utilizados. Eso es lo que ustedes mencionaron, ¿no? Que más fácilmente puede ser representado por estas tres variables. Entonces, tenemos acá, dice, porque la temperatura y presión son fácilmente medibles o controlados experimentalmente. Ahí tenemos la energía interna en función de quién, entropía, volumen y número de moles. Y ahí está. Tenemos la derivada de energía interna. Su desarrollo de energía interna es temperatura derivada de entropía menos presión derivada del volumen más la sumatoria de todos los componentes del sistema. De igual forma, podemos representar la energía de Gibbs que está en función de temperatura, presión y número de moles. Tenemos esa relación, ¿no? Entonces acá dice, las derivadas parciales independientes de segundo orden son estas ecuaciones, ¿ya? Y estas ecuaciones, dice, estas ecuaciones parciales de segundo orden están relacionadas a estas propiedades. A la capacidad calorífica, a la compresibilidad isotérmica y coeficiente de expansión térmica. Son parámetros que fácilmente son medibles, ¿no? Entonces acá nosotros, dice, podemos calcular la energía de Gibbs. Entonces acá nos dice que la energía de Gibbs, ¿no? La energía de Gibbs aquí es igual, la energía de Gibbs es igual al potencial químico sobre el número de moles. ¿Qué es el potencial químico? El potencial químico es igual a ¿qué? A la energía de Gibbs extensiva sobre el número de moles. Entonces, ¿esto qué es? La energía de Gibbs, ¿no? En realidad, el potencial químico es la energía de Gibbs intensiva. De ahora en adelante, cuando tengamos cualquier expresión con una rayita abajo, será propiedad extensiva, ¿ok? Extensiva. Y sin nada, será una propiedad intensiva, ¿ok? Por eso que acá, entonces el potencial químico aquí es igual a la energía Gibbs intensiva. Esta relación es para un componente puro. Y ahí está. Entonces, para determinar la energía Gibbs extensiva es necesario calcular el potencial químico para un material puro. O sea, si nosotros queremos calcular la energía Gibbs, suficiente calcular el potencial químico o la energía Gibbs. Pero sabemos que la derivada, la energía Gibbs aquí es igual a menos la entropía derivada de T más volumen
diferencial de P. Tenemos esa relación, ¿cierto? Y aquí está expresado. Entonces, si nosotros calculamos este término, estos términos, integramos y calcularemos el potencial químico. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice que la derivada del potencial químico, que es igual a menos la entropía por la derivada de la temperatura, el volumen por la derivada de la presión. Entonces, sabe que la entropía, dice que la entropía del volumen están en función de la temperatura y presión. Entonces, vamos a tener entropía en función de la energía de Gibbs, ¿no? En función de temperatura y presión, y el volumen en función también de temperatura y presión. Entonces, calculemos cada uno de esos términos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acá, borramos todo esto. Vamos a encontrar que, vamos a tratar de encontrar esto. ¿De dónde sale esta relación? Entonces, retrocedamos un poco. Entonces, tenemos acá, decimos acá que la entropía, vamos a tener que la entropía, ¿no? La entropía está en función de quién, dijimos acá G1, temperatura y presión. ¿Y esto qué es igual? Esto es igual a la derivada de la entropía igual, a lo mejor vamos a, disculpen, lo que vamos a hacer es vamos a dejar de compartir acá. Bien de la presentación, mantener. Entonces vamos a hacer acá, estamos acá, 9 de positivo. Ya. Entonces estamos diciendo que teníamos la entropía, ¿no? La entropía está en función de quién, de temperatura, presión. Entonces decíamos que la derivada de la entropía va a ser igual aquí a la derivada parcial de la entropía con respecto a T, manteniendo la presión constante derivada de T, más la derivada de la entropía con respecto a P, manteniendo la temperatura constante derivada de P. Tenemos esa relación, ¿correcto? Pero acá ya ustedes conocen que la derivada de la entropía con respecto a T, esto es igual a presión constante, esto es igual a la capacidad calorífica a presión constante sobre T. También sabemos que la derivada de la entropía con respecto a P, manteniendo la temperatura constante, esto es igual a menos derivada de volumen con respecto a T, manteniendo la presión constante. Todo esto es por la relación de Maxwell, ¿correcto? Entonces, vamos a tener que la derivada, acá podemos, entonces, la derivada de la entropía, aquí es igual, va a ser igual a Cp sobre T, diferencial de T, menos, ¿no? Acá sería menos, ¿cierto? Pero, ¿qué nos dice? Derivada de volumen con respecto a T a presión constante. Esto también es igual, entonces acá dice la derivada de volumen con respecto a T a presión constante. Esto es igual a, alfa por volumen, el coeficiente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos alfa P por volumen diferencial de P. Y ya tenemos la entropía en parámetros físicos fácilmente medibles.
igual forma, desarrollamos el volumen. El volumen es G sub 2, temperatura, presión. Esto es igual a deriva, ¿no? Esto es igual a deriva de volumen con respecto a T, manteniendo la presión constante, deriva de T, más deriva de volumen con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante, deriva de P. Tenemos esas relaciones, ¿ok? Ahora, sabemos que la deriva de volumen con respecto a T, deriva de volumen, con respecto a T, manteniendo la presión constante, esto aquí es igual, era igual a alfa P por volumen, ¿cierto? Es una relación. De igual forma, tenemos que la deriva de volumen con respecto a P, manteniendo la temperatura constante, esto es igual a menos K sub T por el volumen. Entonces, reemplazando, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener alfa a presión constante, volumen diferencial de T. Disculpen acá. Entonces, deriva de volumen. Entonces, dijimos acá, la deriva de volumen, derivada de volumen es igual a alfa P a volumen constante, ¿no? Alfa presión constante, deriva de T menos K sub T volumen diferencial de P. Tenemos esas relaciones. Entonces, integremos esta ecuación e integremos esta ecuación. ¿Cierto? Entonces, integrando vamos a tener que la entropía menos entropía sub 0 va a ser igual aquí a la integral, ¿no? La primera integral de T sub 0 a T, ¿de quién? De Cp sobre T, diferencial de T, ¿no? Menos esto de quién? De P sub 0 a P, de alfa P por volumen, diferencial de P. Igual forma, integramos esta ecuación, vamos a tener volumen real menos volumen ideal, ¿de qué? También de temperatura T sub 0 a T, pero a alfa P, volumen diferencial de T, menos la integral de P sub 0 a P, de K sub T por volumen diferencial de P. Ya tenemos los valores de las entropías en función de parámetros físicos fácilmente. Estas dos relaciones, llamemos alfa y beta, ¿no? Reemplazamos en la siguiente ecuación. Entonces, obtenemos esta relación, ¿no? Aquí. ¿Ok? No sé si quedó claro. Todo esto, ya tenemos, integramos y obtenemos esto. Entonces ya vieron cómo se obtienen estos valores y obtenemos la integral. ¿De quién? Del potencial químico. Entonces acá ya tenemos el potencial químico. Simplemente al final es reemplazar ¿a quién? Dijimos que la energía de Gibbs era igual a ¿quién? La energía de Gibbs era igual al potencial químico por N. Este es el potencial químico, todo esto. Esto lo paso acá. Todo esto es el potencial químico por N. Cp es dato, alfa es dato, ¿no? Volumen también debe ser dato, y así. Y calculamos la energía de Gibbs. Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, ecuaciones conocidas, ¿no? Tenemos ecuaciones conocidas, ¿no? Como ven, fácilmente tenemos ya relaciones. Por ejemplo, inicialmente teníamos que la derivada de la entropía, dijimos con respecto a presión, manteniendo la temperatura constante, esto es igual a menos derivada de volumen con respecto a T, manteniendo la presión constante. A su vez,
la derivada de volumen con respecto a T manteniendo la presión constante, esto es igual al coeficiente alfa por el volumen. Y esto a presión constante, ¿no? Y el coeficiente alfa, aquí es igual, es el coeficiente de expansión térmica, ¿cierto? Entonces ya tenemos eso. Pero no siempre vamos a tener ecuaciones diferenciales así conocidas. Por ejemplo, si tenemos una ecuación diferencial de esta, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner derivada de volumen con respecto a T manteniendo la presión constante. No dice, esta ecuación pongo en función de la ecuación de Van der Waals. Entonces, la ecuación de Van der Waals es RT volumen menos B menos A B al cuadrado. Entonces, ¿cómo derivamos esta ecuación? ¿Me entienden? Está a presión constante, se deriva de volumen. ¿Cómo derivo esto? O otra también puede ser esta, ¿no? Decir acá que la derivada de la presión con respecto a la temperatura está aquí a entropía constante. Esta relación. ¿No? Derivada de presión. O también se deriva de volumen con respecto a la presión. Deriva de volumen. Deriva de volumen. ¿No? Deriva de volumen con respecto a la temperatura misma. Igual a entalpía. Vamos a suponer. ¿Cómo desarrollamos estas ecuaciones? Entonces no son tan sencillas. ¿Cierto? Por ejemplo, tenemos esto que se llama la relación esta de el coeficiente de Joule-Thomson. El coeficiente de Joule-Thomson. El coeficiente de Joule-Thomson es esta expresión, deriva de T con respecto a P, manteniendo la entalpía constante. Dice, esta ecuación, nos va a decir esta ecuación, pónganla en función, a ver, ¿qué pasa si es un gas ideal? ¿Qué pasa si es un gas real? ¿No? Si es un gas ideal es cero, dice, ¿no? Pero hay que demostrar que es cero. ¿No? Para un gas ideal dice que esto es cero. Para un gas real, dependiendo qué ecuación de estado vas a utilizar. Entonces, ¿cómo desarrollamos eso? Y ahí viene ya la primera parte de nuestro curso, ¿no? Que es las transformaciones de las derivadas parciales. ¿Ok? Entonces acá no dice, usualmente, y acá, las derivadas parciales no son condiciones, se tendrá que realizar algunas transformaciones para obtener parámetros físicos fácilmente. Se tiene acá, dice, la derivada parcial genérica en general, derivada parcial de B con respecto a C manteniendo constante D y E, donde B, C, D y E pueden ser presión, temperatura, volumen, entalpía, entropía, energía Gibbs, energía interna, etc. ¿Ya? Y también puede ser número moles. Entonces, a veces puede ser cualquiera de estos parámetros. ¿Ok? Entonces dice acá. Primer caso, dice, si la variable es extensiva, ¿qué pasa? Dijimos acá, derivada de B con respecto a C extensiva, acá hay una rayita, manteniendo constante de Y, dice que esto es cero. ¿No? Entonces, si tenemos derivada de T con respecto a N, manteniendo constante, ¿quién? No sé, pues, volumen y presión, estos son variables intensivas, este es extensivo. Esto será cero, es lo que me dice. ¿Ok? Entonces tenemos acá
Y también dice, sí, tenemos acá la primera variable intensiva, B extensiva, la inversa, ese es infinito. También tenemos, si D o E, una de ellas es extensiva, tenemos el desarrollo. Dice que la derivada de B con respecto a C solamente está en función de quién, de la variable intensiva. No depende de esto. Y esto lo vamos a demostrar. Igual forma, si dos variables, si B y E son extensivas, tenemos esto. Entonces, esta va a ser la primera, el primer ejercicio. Ustedes van a demostrar esto, demostrar. ¿Ok? Este es el primer ejercicio de la tarea, ¿no? De casa. ¿Se acuerdan que le dije que le iba a dejar en clase algunos problemas? Este es el primer problema. ¿Ok? Demostrar eso. ¿De dónde sale? ¿Cómo sale esto? ¿Ya, señores? Anoten la primera tarea. Demostrar esto. Y tenemos acá, finalmente, la siguiente relación, que es esta, ¿no? Si B y E son extensivas, si B y E son extensivas, obtenemos una relación así. ¿Ya, señores? Entonces, demuestren esto rápidamente, esta relación. Hay que demostrar esta relación. Entonces, para demostrar esto, señores, ustedes tienen que partir. Vamos a poner acá la siguiente página. Nos dice demostrar esto, ¿no? Nos dice derivar de acá. Vamos a ponerlo acá, por favor. Dice derivada de B con respecto a C, manteniendo constante D y E. Esto debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual a dB sobre dC, manteniendo constante E. Hay que demostrar eso. Entonces, para demostrar esto, partan de esta relación, siempre, por favor. Voy a hacer con verdecito, dicen acá. Derivada de B con respecto a C, manteniendo constante D y E. Siempre esto es igual a quien a menos, dice, esta variable, pero vamos a subir arriba. Entonces, derivada de D extensivo con respecto a C, manteniendo constante B y E. ¿Ya? Igual, subimos derivada de D con respecto a B, manteniendo constante C y E. ¿Ok? Es lo que hemos hecho. Esto es como una propiedad. Esta es una propiedad matemática. ¿Ok? Entonces de ahí partan, señores. ¿A qué les da? No, esta es una propiedad matemática. Por favor.
Vamos a demostrar. Aquí tenemos acá. Vamos a cambiar el colorcito. Pongamos azulito. Vamos acá. Continuemos, ¿no? Acá dijimos igual. B menos. Aplicamos el concepto de la regla de cadena. Tenemos acá derivada respecto, ¿no? A n. Vamos acá. Es de extensivo. Es derivada de d con respecto a n. Manteniendo constante b y e. Por acá también. Derivada de n con respecto a c. Manteniendo constante b y e. Sobre lo que hicimos arriba, vamos a hacer abajo también. Derivada de n, derivada de d extensivo con respecto a n, manteniendo constante c y e, acá derivada de n con respecto a b, manteniendo constante c y e. ¿Ok? Si nosotros demostramos que estos dos términos son iguales, ¿ok? Estos dos términos son iguales, si demostramos que estos dos términos son iguales, entonces tendríamos solamente ya esto, ¿no? Solamente tendríamos esta relación. ¿Ok? Tendríamos, entonces demostremos eso, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Sabíamos, ¿no? Acá vamos a hacerlo acá. Sabíamos que la derivada, una propiedad intensiva, vamos a ver, aquí es igual. Este es igual a esta propiedad intensiva que es igual a la propiedad extensiva sobre la masa. ¿Cierto? Entonces, de aquí obtenemos que esta propiedad extensiva va a ser igual a D por N. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos la derivada de D por N, ¿no? Con respecto a N, manteniendo constante que B y E. Esto aquí es igual. Este es igual a N, ¿no? Derivada de D sobre N, manteniendo constante B y E, más D derivada de N con respecto a N, manteniendo constante B y E. Entonces, por propiedad, esto es 0, esto es extensivo, ¿cierto? Y intensivo. Esto es 0. Esto es 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esto es D. Esta propiedad es D. Esto también es D. Ustedes lo van a demostrar y son iguales. ¿Ok? Este es D y D. Van a ser iguales. Y ya podemos simplificarlo. Entonces, ahora solo nos queda esta propiedad derivada de n con respecto a c, b y e. Pero acá tenemos un menos. ¿Correcto? Entonces acá vamos a tratar de eliminar este menos. Entonces ponemos acá igual, ¿no? Menos, ¿no? Menos, acá vamos a hacer, esto ya entendieron, la de arriba, voy a tratar de borrarlo. Esto ya lo entendieron. ¿Ya? Entonces, tenemos acá igual a menos, acá va a haber un menos, sobre derivada de b con respecto a c, manteniendo constante n y e, derivada de b con respecto a n, manteniendo constante c y e,
todo sobre, ¿no? dn db manteniendo constante sigue, ¿cierto? ¿Y esto qué es igual? Esto va a ser igual a db, ya este signo con este signo ya se simplificaron. Tenemos db dc manteniendo constante n y e con respecto a db dn manteniendo constante c y e. Este es 1 sobre db sobre dn manteniendo constante c y e. Esto con esto se va. Y al final, ¿qué nos queda? Al final solamente nos queda db dc n y e. Como esto no depende intensivo, 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 esto se va. Finalmente, obtenemos que derivada de b con respecto a c, manteniendo constante d y e, ¿a qué es igual? Es igual a db sobre dc, manteniendo constante e. ¿Ok, señores? Hemos demostrado. Esta demostración, por favor, entiéndalo bien, que vamos a utilizar bastante sobre eso. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, parece que no hay nada. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿dónde sale ese menos que simplifica con el otro menos? Es que lo he subido arriba. Acá, este. He aplicado esta misma propiedad que he aplicado acá. Lo que he aplicado aquí, he aplicado para esto. Esto. ¿Ok? Sí, sí, ok. Sí. Entonces acá, una cosa importante que me olvidé acá es un ratito, por favor. Un ratito, no sé qué.
Bueno, sí, no lo tengo, no me acuerdo. Pero igual vamos a hacer acá ejercicios. A ver, vamos a hacer acá donde dice acá texto. Entonces acá dice, determine la expresión para la entropía. La entropía. Para la entropía. Para la entropía. En función de temperatura y presión, ¿no? Y se determina una expresión para la entropía en función, determina la expresión para la entropía en función de temperatura y presión. ¿Cómo sería eso? A ver. Eso ya lo hicimos, ¿no? Al inicio de hoy día, rápidamente dijimos que la entropía, ¿no? Aquí la entropía está en función de la temperatura y presión. Entonces, se decía que la derivada de la entropía era igual a la derivada de la entropía con respecto a T, a la temperatura manteniendo la presión constante, derivada de T, más la derivada de la entropía con respecto a P, manteniendo la temperatura constante derivada de P. ¿Correcto? Entonces, dijimos también que la derivada de la entropía con respecto a T, manteniendo la presión constante, es igual a Cp sobre T. Y, ¿no? También dijimos que la derivada de la entropía con respecto a presión, manteniendo la temperatura constante, es igual a menos derivada de volumen con respecto a T, manteniendo presión constante. Entonces, reemplazando, obtendríamos que la derivada de la entropía, aquí es igual, va a ser igual a Cp respecto a T, derivada de T menos, ¿no? Menos que derivada de volumen con respecto a T, presión constante, derivada de P. Tenemos esta expresión, ¿no? Determina la expresión de la entropía en función de temperatura. Ahí está. Ahora, de aquí ya vendrá, pues, ¿no? Diremos, para un gas ideal, ¿cómo será? Para un gas real, ¿cómo será? ¿Cierto? Ahora ya acá se deriva. ¿Ok? Para un líquido también, ¿cómo será? O para un sólido también, ¿cómo será? Si es líquido, será el coeficiente de expansión, coeficiente de compresión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces acá, la misma pregunta, eso sí lo van a hacer ustedes, dice, determine la expresión de la entropía en función de temperatura y volumen. A ver, ¿cómo sería? Entonces, aquí ya nos dice que la entropía, ¿no? La entropía va a estar en función de ¿quién? De temperatura y volumen. Va a estar en función de la temperatura y volumen. Entonces, rápidamente, la derivada de la entropía
Aquí es igual a derivada de entropía con respecto a la temperatura, manteniendo constante el volumen, derivada de T, más derivada de entropía con respecto al volumen, manteniendo constante la temperatura, derivada de volumen. Tienen eso, ¿cierto? Entonces, acá rápidamente podemos decir que la derivada de la entropía con respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante, este es igual a la capacidad calorífica volumen constante sobre T. ¿Cierto? Y la derivada de la entropía con respecto al volumen a temperatura constante, este es igual a derivada de P con respecto a T manteniendo el volumen constante. Estas son relaciones de Maxwell. ¿Ok? Entonces aquí usted obtiene que la derivada de la entropía, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a CB delta de T sobre T, ¿no? Más derivada de P con respecto a T, manteniendo el volumen, derivada de volumen. Ahora, acá también va a depender la ecuación de estado que se utilice. Si es para gas ideal, o si es para gas real, líquidos o sólidos. ¿Quedó claro, señores? Sí. Ok. Acá hagamos otro Profesor, una ejemplo. consulta. Sí. Sí entendí la parte esa que obtiene el diferencial de entropía, pero ¿cómo usted añade lo que sería la ecuación de estado ahí, no? ¿Cómo añado la ecuación de estado de Ajá. gas ideal? A eso es lo que vamos a hacer más adelante. Porque si es, vamos a decir, si es gas ideal, ¿qué decimos? PV igual a NRT. Lo derivamos, ¿pero? Derivamos acá, ¿no? ¿Me entiendes? Ah, ok, ok, gracias. ¿No? Y ahí si da volumen constante, añadimos la ecuación. Si es gas real, como decíamos acá, entonces si es gas real, PV igual a RT sobre B menos B menos A, B al cuadrado. Hay que derivar esto con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante. Y esa relación reemplazamos acá. ¿Quedó claro? Sí, sí. Ok, gracias. Entonces, teniendo en cuenta todos estos pequeños ejemplos, oye, ¿dónde está acá? A ver. A ver. Venimos acá. Hacemos otro ejemplo. Ustedes van a hacer. A ver, dice acá. Determine ujú, la expresión para la energía interna en función de la temperatura y volumen. A ver, ustedes mismos son.
Así nos dice que la energía interna está en función de temperatura y volumen. Entonces, la derivada de la energía interna, aquí va a ser igual la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante, por derivada de T, más la derivada de la energía interna con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, derivada de volumen. Tenemos eso, ¿correcto? Pero se sabe que la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante, esto es capacidad calorífica a volumen constante. ¿Cierto? Tenemos eso. Ahora nos falta calcular esta expresión, ¿no? Nos falta determinar esta expresión. Entonces, podemos decir acá que la derivada de la energía interna, que es igual a temperatura derivada de la entropía menos presión derivada de volumen, ¿cierto? Esa expresión sí lo conocen ustedes. Entonces lo vamos a derivar con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante. Tenemos derivada de energía interna con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, ¿no? Más igual temperatura derivada de la entropía con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante menos presión derivada de volumen con respecto al volumen T constante. Esto es 1, ¿cierto? Pero sabemos también que la derivada de la entropía con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, esto es igual a derivada de la presión con respecto a T volumen constante. Esto es por las relaciones de Maxwell, ¿cierto? Entonces, de aquí obtenemos que la derivada de la energía interna, la derivada de la energía interna con respecto al volumen, ay caramba, ¿qué estoy haciendo? T constante, esto va a ser igual a la temperatura derivada de P con respecto a T volumen constante, ¿cierto? Menos P. Simplemente reemplazamos, ¿no? Reemplazamos acá. Decimos que la derivada, vamos a cambiar el colorcito. La derivada de la energía interna va a ser igual a C sub B delta de T más, factorizando, obtenemos la siguiente relación, ¿no? Va a ser T derivada de P con respecto a T
volumen constante menos P derivada de P. Derivada de B, disculpe. Tenemos esto. Entonces, ustedes saben que para un gas ideal, todo esto es cero para un gas ideal. Por eso que para un gas ideal, la derivada de la energía interna es igual a ¿quién? A CB delta de T. ¿Correcto? Pero para un gas real ya es diferente, ya de ser. ¿Cierto? ¿Correcto, señores? Ok. Sigamos acá. Vamos a ver otro ejercicio. Dice acá, determine la expresión, dice determine la expresión del coeficiente de Joule-Thomson como función, dice como función de temperatura, coma, presión, coma, volumen y Cp. Ah, bueno. ¿Ok? Y el coeficiente de Joule-Thomson es esto, ¿no? El coeficiente de Joule-Thomson es esto. Derivada de T con respecto a P, manteniendo constante la entalpía. A ver, ¿cómo hacemos? Comiencen, señores. Profesor, ¿Sí, buenas? ¿no podría retroceder a la página anterior un momentito, nada más? Ok. Ahí está. Ya, gracias, profesor. Lo bueno que acá no se borra, ¿no?
A ver, señores, vamos a... Ya que nadie se dice nada. Entonces, la idea de este tipo de problemas es que esta entalpía no esté acá. Hay que tratar de subirlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que derivada de la temperatura con respecto a P, manteniendo constante la entalpía, esto es igual a menos, siempre es menos, va a ser derivada de la entalpía con respecto a P, manteniendo constante T. Esto a su vez, derivada de la entalpía, es con respecto a T, manteniendo constante P. Ya subí la entalpía hacia arriba. ¿Ok? Ahora, sabemos también que la derivada de la entalpía con respecto a T, manteniendo la presión constante, esto es igual a C sub P. Tenemos eso. ¿Ok? Entonces, tenemos la otra relación que la derivada de la entalpía es igual a T derivada de la entropía más volumen diferencial de P. Tenemos esto. Entonces, todo lo vamos a dividir con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante. Que tenemos acá, derivada de la entalpía con respecto a P manteniendo la temperatura constante igual a T derivada de la entropía con respecto a P manteniendo la temperatura constante más volumen diferencial de P con respecto a P manteniendo acá temperatura constante. Este es 1, ¿cierto? Y sabemos también que la derivada de la entropía con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante, esto es igual a menos derivada del volumen con respecto a T, presión constante. Entonces, y acá tenemos que la derivada de la entalpía con respecto a P, manteniendo la temperatura constante, va a ser igual a menos T derivada de volumen con respecto a T, presión constante, más volumen. Tenemos, y reemplazando acá, tenemos que la derivada, o sea, la expresión de Joule-Thomson, derivada de T, con respecto a la temperatura, entalpía constante, va a ser igual a quién, va a cambiar de signo, será pues igual a quién. Este es volumen, esto será pues temperatura, derivada de volumen con respecto a T, menos volumen, C sub P. Esta es la expresión. Para un gas ideal, demuestren ustedes, para un gas ideal, no, para un gas ideal,
Para un gas ideal. Para un gas ideal. Entonces, para un gas ideal. No, el coeficiente, esto debe ser 0. dt sobre dp. Esto debe ser 0. Comprueben, a ver si es 0 o no. ¿Comprobaron? Sí, profesor. Ok. Entonces, finalmente, dice acá, evaluar, dice acá, evaluar el coeficiente, evaluar el coeficiente de dilatación isobárica utilizando, ¿sí? Por favor, podría retroceder Un ratito, utilizando, un ratito por favor. Ecuación de Van der Waals. Un ratito por favor, voy a terminar. A ver acá. Ya. ¿Me iba a preguntar algo? No, para apuntar una cosita, gracias. Ok. Profe, una duda ahí. Sí. Justo cuando usted deriva la entalpía, ¿no? Con respecto a la presión, Ujú. ahí lo que hace es derivar cada término, ¿no? O sea, la entropía y... ¿Dónde se refiere? Aquí. Cuando deriva una de las... Sí, esa deriva con No, es respecto a la que esto, presión. no, es que esto ya es una expresión que ustedes conocen, pues la entalpía está en función de qué, entropía y presión. ¿Veis? ¿No? ¿Se acuerdan? Eso ya, Sí, ya sí. es, es Claro, y conocido. luego usted lo que hace es derivar con respecto a la presión a temperatura Todo constante, ¿no? constante, ajá, todos, ajá. Claro, Así entonces es. en el primer término, como la temperatura es constante y es como sale, pero en el segundo término, ¿el volumen es constante con respecto a la temperatura? Esa es mi duda. Disculpe, ¿dónde? A ver, ¿puedo anotar? No sé. A ver, espera. ¿Esto, acá? Ajá, el volumen, ¿por qué no se... Derivada de P. Derivada de P con respecto a T, esto se hace 1, pues. Claro, Se y el elimina. volumen, Y queda el volumen nomás, pues. Ya queda el volumen afuera. Lo está simplificando. Esto lo ha simplificado. Este es 1. Lo que está diciendo es B por 1. Y queda volumen. entonces el término del volumen no se deriva, ¿no? O sea, No se deriva, solamente el de adentro. ya, Ujú. ok. Sí. Es que normalmente esto de dónde sale. Sale de acá. No sé si ustedes se acuerdan. Haces derivada de H con respecto a... Lo divides nomás, derivada de P. Lo divides, ¿no? Y dice manteniendo constante temperatura. T, derivada de S con respecto a P. Manteniendo constante temperatura. Así. Después ya esto lo pasas a diferenciales. ¿Ok? A eso me refiero. Ok, gracias. Entonces aquí el segundo ejemplo. Aquí. ¿Se borró? ¿Qué pasó? Ah, no, aquí está. Me asusté. Entonces dice, evaluar el coeficiente de corrección. Ya ustedes lo arreglan, ¿eh? Coeficiente de dilatación isobárica utilizando la ecuación de Van der Waals. Entonces usted el coeficiente isobárica es esto. Alfa igual a 1 sobre B derivada de volumen con respecto a T
manteniendo la presión constante. Eso, dice, pásenlo utilizando la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals es presión igual a RT, volumen menos B, menos A, B al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo hacemos acá? Entonces, la idea acá, ustedes, es lo siguiente. Yo tengo primeramente que ocuparme de este término. Solamente de este término. Entonces, es decir, derivada de volumen con respecto a T, manteniendo la presión. Tal como está, yo no puedo derivar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar la presión arriba. Entonces, menos derivada de la presión, ¿cierto? Con respecto a T, manteniendo el volumen constante. Sobre derivada de P con respecto al volumen, manteniendo constante la temperatura. Ahora sí, deriven cada uno y que les da y reemplacen. Ahora sí se puede derivar, ¿sí o no? No, el primero lo van a derivar manteniendo volumen constante, el segundo temperatura constante. ¿Quedó claro? Entonces la derivada, entonces acá podemos decir la derivada de esta ecuación, derivada de P con respecto a T a volumen constante, simplemente será pues ¿quién? R, ¿cierto? Sobre B menos A, porque esto se hace 0, ¿cierto? Esto mismo vamos a derivar, derivada de P con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante. Esto voy a derivar al volumen. Va a ser igual, primero será P negativo, menos RT sobre volumen menos B al cuadrado, ¿no? Más, porque es negativo, más, ya se vuelve más, 2 veces A, B al cubo. Y eso reemplazamos a la ecuación. Finalmente, alfa debe salir, ¿no? Menos 1 sobre B, ¿no? Por R, volumen menos B, sobre 2A, B al cubo, menos RT, volumen menos B, B al cuadrado. Ya está. ¿Ok? Entonces, señores, repasen toda esta parte y sus relaciones de ecuaciones, ¿no? De Maxwell. Porque aquí estoy buscando unas relaciones que tenía, pero no las encuentro. No sé dónde lo tengo.
Ay, qué raro. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí ¿Estoy proyectando algo, señores? No. Ya, entonces acá sí ya le encontré. Importante que tengan claro eso. Tómenle foto eso. Relación de ecuaciones fundamentales. Conozcas esas relaciones y todas esas relaciones son importantes para poder hacer cualquier derivada parcial. Por si acaso aquí es P, volumen diferencial de P. ¿Ok? ¿Quedó claro? Esas son todas las ecuaciones que pueden ustedes tener. Ok, señores, entonces ya lo copiaron. Nos vemos el día jueves, ¿no? Ingeniero, Sí, disculpe, ¿podría presentarles que hay un término que no sé si es T o P, que estás como que superpuesto? ¿cuál? Acá es P. Ah, ok, es P. P, sí, P. Ah, no le he proyectado, creo que estoy hablando compartir. Esto, ya, ¿usted se refiere a esto, no? Esto es P. Ujú, ok, muchas gracias. P, sí, P. A la hora de, ¿cómo se llama? De copiarme, me equivoqué. Ok. Profesor, el trabajo Sí, que dejó es para este jueves, ¿verdad? no, es para el día de la primera práctica. ¿Eso es la tercera semana? A eso vamos a ver la otra semana, no sé qué día tomamos, ¿ya? O sea, profesor, junto a la PC se adjunta el trabajo, ¿no? Así es. Ujú, correcto. Ah, está bien, profesor. Sí, así es. Solo era Profesor. demostrar el ítem 3, ¿no? Sí, solamente dejé uno. Ah, me olvidé. Me tienen que hacer acordar, pero. Me emocioné ya. Profesor, en el Classroom ha colgado un Word. Con problemas. Ajá. Y eso ¿Eso lo forma hacemos. parte del trabajo? No. Eso vamos a hacer jueves, ¿ya? Ya, profe. Ok. Eso no es parte del trabajo, no. Solamente eso vamos a resolver el día jueves. Algún libro de referencia para esto. Practiquen en el Model. En el Model hay infinidad de problemas. ¿Ya? Es capítulo 5, creo, no me acuerdo. Bien. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ok. Nos vemos, jóvenes. Chao. Hasta luego, profe. Chao.